tiene 7 minutos cada uno para contar su pensamiento con respecto al tema y con respecto a estas ideas que están ahí, ¿no? Hoy en día la digitalización no es una opción, es inevitable, es un tema que en la construcción es imposible evitar. Dicen que la mejor manera de crear valor en el siglo XXI es unir la creatividad con la tecnología, y creo que los tres pueden hablar bastante de esto. Hay muchas empresas que quieren completar la transformación hacia lo digital, pero no saben por dónde empezar. La digitalización, y esta es una pregunta personal mía, ¿le sustrae densidad al pensamiento? Tal vez no es para responderla en esta mesa, sino para que se la lleven como tarea para el hogar, esa pregunta. Y bueno, todas las palabras que vimos antes, el BIM, el metaverso, los drones, la inteligencia artificial, las realidades en todas sus versiones, la virtual, la artificial, la antigua, la prehistórica. Bueno, nada más. Ya le doy el micrófono a Jorge Arditi, que en su calidad de representante de usuarios, de desarrolladores, perdón, no de arquitectos, por más de que todos lo conocemos por su arquitectura, pero también si puede hablar un poco desde el desarrollador, cómo ve este tema de la digitalización, en qué áreas siente que ayuda, en qué áreas siente que complica, en qué áreas otorga competitividad frente a otros. Gracias, Bill. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos, noches o días, dependiendo de dónde nos estén viendo alrededor del mundo. Muchísimas gracias por la invitación y por crear este magnífico foro una vez más, que nos aporta y nos da un valor agregado y un acento, sobre todo, a nuestra profesión. Como bien lo saben, nosotros somos un despacho de diseño arquitectónico basado en la Ciudad de México, pero también tenemos como una doble cachucha, que es la parte de desarrolladores. Entonces, generalmente nos ayuda, pero también nos mete en mucho conflicto. Y quiero ser muy honesto, yo creo que este es un buen foro para poder evaluar o poner una raya muy bien marcada en qué sí nos beneficia y en qué no nos beneficia. Yo les puedo decir que dentro de esta incurrencia o de este diálogo que tenemos con el cliente, en este caso nosotros siendo el cliente, la digitalización llega a ser un factor muy importante dentro de la formación del mismo proyecto. Yo sí te puedo decir algo muy importante. La mejor partida de inicio antes de la digitalización es tener conceptualmente muy bien basado lo que es el proyecto arquitectónico. Sin un proyecto arquitectónico bien hecho, la digitalización es un segundo plano y es una herramienta que nos va a ayudar a fomentar rapidez, eficiencia y poder generar un costo muy allegado a la realidad de lo que el cliente inversionista quiere desahogar dentro del proyecto o quiere invertir para ver cómo les puede redituar correctamente el negocio. Pero sí les puedo decir que dentro de diálogo que tenemos generalmente entre nosotros, al ser los clientes, buscamos siempre estar a la vanguardia en digitalización, tener un proyecto muy avanzado, tercera dimensión, cruce de ingenierías, ver toda la eficiencia de los detalles, de dónde están los errores humanos que tenemos. Y básicamente yo veo la digitalización como una herramienta que nos guía, que no nos está robando ideas, porque la mente humana yo creo que es lo máximo que tenemos y es lo que nos exponencia, y sobre todo la mejor herramienta es la mano, ¿no? Que es el hilo conductor que nos va a dar esa señal para poder generar nuestras ideas y nuestros proyectos. Pero esto sí es muy importante porque nos va a llevar a una secuencia de proyectos o de resultados de los cuales a lo mejor no teníamos previstos desde un inicio. Al tener una estructura clara que vaya a consecuencia y que converge totalmente con el proyecto arquitectónico, nos puede dar una mayor eficacia y podemos ver de dónde podemos ahorrar dinero. Generalmente en el AutoCAD en 2 dimensiones o en proyectos anteriores era muy difícil visualizar por dónde podemos tener ahorros económicos. Y en este caso, esa digitalización nos ha ayudado muchísimo a generar un ahorro muy importante, que en el Excel en principio le aventábamos un número de error, un rango de ecuación de error o una gama
de acolchón o de acolchonamiento para poder llevar en realidad las ideas a una práctica y cubrirnos como desarrolladores. Hoy en día podemos llegar a situaciones numéricas mucho más acertadas, compaginadas con este tipo de tecnología, lo que viene el sistema BIM, lo que viene el sistema Revit. O sea, hay muchas plataformas que nos han adecuado correctamente a llevar esto. Sí ha habido, y quiero ser honesto, que nos ha dado cierta angustia en el aspecto de tener un proyecto tan detallado. Muchas veces el costo en ciertos factores generan una doble complicidad. Y voy a poner un ejemplo que pueden ser las fachadas, hablando del foro de fachadas. Muchas veces en la residencia y sobre todo en la Ciudad de México y en ciertos lugares de México, pues no aplicamos cristales con una eficiencia térmica correcta. ¿Por qué? Por el costo. Entonces preferimos meternos $1 a la bolsa, los desarrolladores, en lugar de darles un beneficio a los que habitan ese espacio. Y eso está mal, definitivamente, pero aquí, desgraciadamente, el dinero pesa más que los valores y el buen funcionamiento de la práctica de los usuarios finales. Obviamente, como desarrolladores, pues buscas un balance y lo dejas un poquito al resultado final de que cuando se cambian, en el caso de una residencia, y en el piso 8 empiezan a vivir y llega la época de calor como la que estamos viviendo ahorita, y dicen, chin, mi casa es un horno, no puedo y no aguanto y no puedo estar ni siquiera en mi casa, la ventilación es pobre, porque en México muchas veces la contaminación es muy fuerte afuera, que no abres mucho las ventanas. Entonces empiezas a entrar en un conflicto muy grande. En este tipo de casos juega un papel esencial para poder valorarlo correctamente y ver qué eficiencia uno le puede dar. Pero tristemente en otro tipo de casos, como puede ser la estructura, como pueden ser los acabados, y empezar a entrar en esa fórmula es donde el desarrollador, en nuestro caso, empiezas a quitarle esos factores plus o bajar de nivel cierto tipo de acabados, como que hicimos del charolazo o tenga una buena imagen visual, pero a lo mejor el producto no es de la calidad correcta que va adecuado con la vivienda, en este caso hablando residencial. Pero sí juega ese papel y es un conflicto muy fuerte porque al ser arquitectos pues lo que buscamos es la mejor eficiencia para el usuario final y ese debe ser nuestro compromiso mayor, pero tristemente nuestra competencia no lo hace, entonces te saca fuera del parámetro normal y la vivienda en ciertos factores, al hablar de vivienda nuevamente porque se aplica en otro tipo de cosas, llega a ser de un valor mucho más caro y tristemente al ser un producto comercial no te lo pagan. Entonces, entras en un juego de dinámica de la misma sociedad y yo creo que para poder reglamentar esto, pues, la autoridad y la misma conciencia del grupo, desarrolladores, etcétera, debemos de poner también un parámetro de poner reglas claras y de mejor dar ese paso más adelante para poder generar un beneficio para el usuario final. Entonces, en ese caso te puedo decir que es difícil como desarrollador y como arquitecto saber dónde está la línea, ¿no? Y dónde la cruzo y a veces me quedo de este lado. Pero tristemente, la esencia del mercado nos da un resultado para poder llegar a jugar dentro de estos parámetros y factores, de no salirte de ahí. Tristemente, tenemos que entrar en un juego económico que nos afecta al usuario final, pero no al desarrollador. El desarrollador siempre gana en ese aspecto, ¿no? Al tener obviamente un buen producto en general. Estas transparencias que estoy pasando son diferentes casos de desarrollos que hemos hecho como desarrolladores en general y obviamente entran ciertos factores. Cuando entra algo de mucho lujo, sí se aplica eso. En el comercio, por ejemplo, o en las oficinas sí aplicamos porque el mercado lo exige y obviamente es una reglamentación en muchos casos o una certificación en muchos casos. En nuestro caso, si no lo ponemos, estamos fuera de la competencia. Entonces, si entregamos un producto más sencillo o un cristal o una fachada más sencillo o acabados más sencillos, obviamente entramos en una, nos sacan de la jugada. Entonces, para nosotros es esencial siempre tener un buen proyecto arquitectónico que cumpla bien las cualidades, una estructura limpia, porque eso entra de un factor logístico, económico muy razonable y posteriormente a todos los acabados. Y todo esto en ecuación se mete en estas plataformas de digitales y eso nos ayuda y es una gran herramienta para poder dar un resultado económico muy acertado que nos beneficia sobre todo a los desarrolladores. Muy bien, gracias. Jorge Gordillo. A ver. Bien, bueno, pues muchas gracias a Bill, buenas tardes a todos. Mis condiciones
de enunciación no son las más óptimas para poder participar, pero espero dar aquí mis comentarios y enriquecer la mesa. Me parece que el tema de la digitalización de las fachadas trae consigo varias preguntas, unas que son muy inmediatas y nos disparan, y otras que nos competen un poco más profundamente. Preparé una presentación que irá pasando mientras hablo, no me extenderé en ello. Sí, me parece que las preguntas que nos propuso Bill son bastante interesantes y me gustaría intentar arriesgar algunas respuestas a ellas, empezando quizá por la primera, acerca de la posibilidad de asumir el riesgo de la digitalización. Pues es que yo creo que de entrada la arquitectura es esencialmente tecnológica. La digitalización es una de las formas en que se expresa la tecnología, y si la arquitectura es tecné en su origen, no hay manera de hacerse a un lado. La cosa es cómo va evolucionando la tecnología o la técnica. Esa es la pregunta. ¿Cómo nos va a transformar y cómo nos va proponiendo preguntas para relacionarnos con el entorno en cada época? Desde luego que ahorita, en este momento, vivimos una época crucial en la que está determinada por la velocidad de los avances tecnológicos y de la potencia del software. Y eso a todos nos pone más en crisis, por supuesto. Quisiera mostrar, si podemos pasar a la primera slide, por favor, cómo esto repercute en nuestro proceso creativo. La tecnología. Bien, esto que está aquí es un pequeño diagrama, muy sencillo, muy básico, las 4 etapas de un proyecto arquitectónico, el tiempo que más o menos estimamos. Esto es el proceso de proyecto tradicional. 40 semanas aproximadamente, el diseño conceptual hay 4, para el diseño esquemático más o menos otras 4, desarrollo de diseño 16, 18, depende de la complejidad, y luego el resto para los documentos de construcción. Estas 40 semanas, 36, son las que más o menos nos permiten estar en la holgura de la prestación de servicios de las firmas análogas o de compañía o de competencia. Bien, ahí vienen una serie de tareas que se desarrollan en cada etapa, y lo que a mí me inquietaba era ver ¿y qué pasa con la inteligencia artificial y la digitalización, no solo de las fachadas, sino de todo el proceso? Ahí venía la pregunta. Bien, pues lo interesante es que no hay una respuesta exacta ni precisa. Hay muchos impulsos, hay muchos estímulos, eso es lo que podemos ver, y hay muchos resultados muy rápidos y poco digeridos. La pregunta de Bill acerca de que si la digitalización empobrece el pensamiento, yo me arriesgaría a una respuesta y diría que sí. Sencillamente porque la digitalización tiene consigo un principio que se llama de pragmatismo, de instrumentalización del pensamiento. Y eso nos lleva irremediablemente a una imposibilidad de reflexionar. Y simplemente veamos la velocidad a que nos invita WhatsApp para responder. Si nos tomáramos unos minutos más para revisar lo que nos están enviando, podríamos tener quizá una respuesta más sensata de lo que queríamos decir. Este diagrama entonces comienza con lo que sabemos hacer. Llega un cliente, aquí el desarrollador a la derecha, cuando se pone esa camiseta, y viene con el terreno, unas tablas de áreas, unas demandas, un programa y una serie de advertencias. ¿Qué hacemos nosotros? Cualquiera que trabaje con ellos va a tener que recibir para iniciar un proceso de interpretación. ¿De acuerdo? Ahí vamos a empezar a digerir los datos. Bien, miré rápidamente, este procesamiento de datos lo ocupamos igual para detonar nuestro proceso creativo, para pasar a la construcción de imágenes mentales, o bien en el caso de la inteligencia artificial para procesar los datos e introducirlos al algoritmo. Es decir, tenemos que establecer la caracterización del proyecto. Ahí ya es distinto, y ahí sucede un paso interesante que viene más acá.
es acerca de la traducción de lenguajes. Yo escuché las peticiones de mi cliente, las introyecté en una memoria asociativa y lo traduje en una primera imagen. Bien, pues la inteligencia artificial, según hemos visto hasta donde pude asomarme, lo que hace es exactamente una traducción de lenguajes, una traducción del texto que yo puse en el prompt, la traducción en un lenguaje de programación y luego su abstracción en ceros y unos para tratar de buscar la composición de imágenes análogas. Desde luego, esto que está aquí sucede a una velocidad… Ay, creo que se pasó. Espérenme, ya me fui. Ay, no sé qué hacer. Disculpen. Bueno. A ver. Desde luego que sucede a una velocidad vertiginosa y el asunto aquí es que la analogía que sucede es que mientras nosotros estamos elaborando nuestros procesos creativos, las computadoras tienen la posibilidad de correr 3 o 4 programas o tareas al mismo tiempo. Resultado, una imagen convincente para nosotros. En nuestro proceso todavía es un boceto que habrá que elaborarlo. Quisiera pasar al diagrama final, donde me puedo detener un poquito a modo de una especie de conclusión apresurada. Este es el mismo diagrama. ¿Cuánto tiempo nos va a demorar en inteligencia artificial poder resolver una fachada? Pues usualmente habíamos estimado 4. Ahora se pueden resolver fachadas en 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos y no una, 10. Propuestas de diseño, propuestas de diseño. Y así pasamos al diseño esquemático donde las vamos madurando. La línea de abajo, donde está el signo de interrogación, nos dice cuánto tiempo nos queda. Lo que permite optimizar la memoria, la inteligencia artificial, sí es verdad que de las tareas redundantes que hacían un grupo de arquitectos, que es el diagrama de arriba, la ventaja de la inteligencia artificial es que lo hace un software. Y la suma de los otros arquitectos pueden dedicarse a hacer tareas específicas. Lo que quiero decir con esto es que no todo es un panorama tan pesimista, es un panorama que más bien tenemos que aprender, acostumbrarnos para poder pensarlo. Tenemos que aprender a relacionarnos con esa forma de conocimiento y debemos de desarrollar nuestra primera cualidad, que es la de pensar sobre lo que estamos haciendo. Como decía aquí Jorge, debemos de saber qué queremos del proyecto, pero antes debemos de saber qué queremos como arquitectos, plantearnos la pregunta. Gracias. Muy claro, muchas gracias. Hola, hola. Había una presentación, ¿no? Ok. Bueno, hola a todos, a quienes no los saludé. Ya vieron en la presentación de esta mañana lo que presentaron Donna y Arturo respecto del uso de recursos digitales, desde el concept design a todo el análisis de asistencia que hacemos cuando se desarrolla un proyecto. Pero ahora yo quiero hablar de la parte fabril, de la otra parte, ¿no? De la parte del backend que pasa puertas adentro de una planta industrial, no solo en la itineración que nosotros tenemos de lo digital, analizando recursos, analizando opciones. La imagen que están viendo aquí detrás es un planetario que se construyó, ya está instalado en la Cueva de las Manos. Es un centro de interpretación construido para Rewilding Argentina, en la Patagonia Argentina, en Santa Cruz. Nosotros tenemos 3 fábricas allí en la provincia de Buenos Aires. Y en la digitalización siempre, desde el principio, yo dediqué muchos años de mi vida a este mercado metalúrgico, en los últimos dedicados específicamente a los desarrollos de arquitectura. Cuando decimos no convencionales nos referimos a desarrollos particulares, no solo de fachadas, pero también de elementos, ¿no? Por ejemplo, pantallas exteriores, interiores de este planetario que tiene una proyección de 180 grados. Pero lo que sí logró la digitalización fue acercar esa itineración y ahorrar algunos pasos en cuanto a diseño. Hoy hablábamos de algunos recursos que hemos utilizado, pero a modo de ensayo, a modo de investigación en cuanto a realidad aumentada, para que quienes
ejecutan o se acercan a la ejecución dentro de la planta puedan itinerar junto con los equipos de diseño y entender visualmente lo que están viendo sin tener acceso directo a los planos, sino en tiempo real. Todo esto muchos de lo que hacemos son proyectos como, si bien esto se construyó y se ejecutó tal cual, pero son desarrollos conceptuales en los que investigamos permanentemente en una parte interna nuestra que es Lab, que no solo investiga sobre materialidades, pero también investiga sobre recursos tecnológicos disponibles en la industria, cómo podemos aplicarlos para no entrar, como muy bien dijo Jorge, en tareas redundantes, ¿no? Que quien ejerce la profesión de diseñadores industriales, de ingenieros, puedan dedicar los recursos y las capacidades a hacer lo que es distinto. Esa esfera, nosotros utilizamos ese recurso de realidad aumentada y de diseño paramétrico y de diseño computacional justamente para evitar colisiones en las pantallas o interferencias y en las pantallas exteriores y ayudarnos en la logística, porque todo este artefacto había que desarmarlo, reabulonarlo en su destino sin que no hay electricidad allí donde está, con lo cual tenía que armarse mecánicamente, pantallas y todo. Ese es un ejemplo. El segundo tema es la interacción con las máquinas, ¿no? Con la tecnología. Como dijo Hernán hoy cuando me presentó, dediqué mucho tiempo, a pesar de mi formación académica, dediqué mucho tiempo de mi vida a desarrollar tecnología, investigar tecnología, más volcado a lo que es ingeniería, con lo cual la digitalización aceleró mucho los procesos de iteración en pensar un producto y ejecutarlo. Dentro de la parte productiva de esta empresa está la parte de ejecución, ya no solo del proyecto, sino cómo nosotros resolvemos y facilitamos que esto sea viable. Viable en todos los términos, viable económicamente, viable técnicamente, en términos de ingeniería civil, y no estar haciendo ensayos vanos, cosa que sí hacíamos 20 años atrás porque no sabíamos cómo iba a ser un producto. Esa es la segunda parte. Hay una tercera parte que también es importante en términos de innovación, que es el estudio de todos estos recursos que muchos de ustedes... Uy, ¿se puede volver? Sí. Esa es la materialización del ensayo que vieron antes en reproducción digital. Ese edificio está construido, se terminó hará un año, todavía la obra no está concluida, pero la filmación data de hace una semana, más o menos, o 2 semanas, está en Rosario. Esta es, bueno, también el otro uso de aplicación digital, de vuelta, siempre en temas de especialización en donde lo hemos utilizado como una herramienta más. Y para ir cerrándolo, esto es una bienal de arquitectura en donde se utilizó el recurso para recomponer la forma, y aquí también nos ayudó mucho el recurso tecnológico. Ahora, como conclusión y para redondearlo, esta es nuestra planta y cómo utilizamos el recurso, digamos, de nubes de puntos para ahorrar tiempo de la ingeniería ejecutiva, que era el último punto que quería tocar antes de llegar a las conclusiones, evitándonos una cantidad de cuestionamientos o de if en toda la parte de instalación nuestra ingeniería ejecutiva. Ahora bien, a pesar de todos estos recursos tecnológicos, yo vuelvo a la parte humana, ¿no? Porque en breve y en muy poco tiempo todos estos recursos tecnológicos y de digitalización van a volver a ser un commodity porque vamos a estar todos en pie de igualdad, probablemente con inteligencia artificial que acelerará el proceso, pero sin las ganas y sin el espíritu de hacer cosas distintas, probablemente ninguno de estos recursos es útil porque si bien soy muy tecnológico y entiendo por tecnología facilitar algunos medios para procesar materiales que hace 20 años era impensado usar ese recurso, sigue estando detrás, igual que la tecnología y que la digitalización, es un recurso commodity, como dije antes, hasta en la fabricación. Pero bueno, está en quienes quieren hacer las cosas distintas y qué seguimiento se le quiere dar o qué espíritu se le quiere dar, con lo cual siempre está el espíritu de equipo y el equipo de iteración de
de cómo se usan estos recursos y cómo se complementan con el know-how que viene también desde el lado del cliente. Yo acá estoy parado como industrial, como quien materializa el proyecto de alguien. Con todos estos recursos simplemente ahorramos algunos pasos, pero hay pasos de ejecución que son inalterables y que efectivamente se tiene que construir, efectivamente se tiene que hacer un mock-up, efectivamente muchas de las cosas que digitalmente se ven bien, tenemos muchos casos de... Todo ha terminado bien, pero en muchos casos de cosas que pensamos que funcionaban de una manera y después en los papeles no lo hacían. Así que esa es mi conclusión final y gracias por el tiempo. Bien, bien. Hay mucho material para hablar. Jorge, dijiste algo parecido, no son tus palabras, pero me quedó a mí el concepto de que a veces hay demasiada información. O sea, en principio enfocaste el tema en control de gestión, llamémoslo así, con un título. Y dentro de eso dijiste, a veces hay demasiada información, ¿no? Como que falta la mano humana. Y Jorge, tu tocayo, dijo algo parecido. Y yo escuché por ahí más de una vez que el BIM tiene mala calidad de información. ¿Cuál es tu opinión? Mira, tengo aquí dos cachuchas, la de arquitecto y desarrollador. Te puedo decir que, número uno, si primero todas las ingenierías no se ponen en tono, obviamente tú eres el director de orquestas, no sabes tocar todos los instrumentos, pero sabes decir si el violín va a seguir a la siguiente partitura o no. En este caso es lo mismo. Yo sí, definitivamente el BIM no llega, hay muchos programas que te pueden dar mucho mejor eficiencia y mejores resultados que el BIM. Definitivamente, ya lo experimentamos, ya lo vivimos, pero es un proceso de aprendizaje, esa es la verdad. Yo creo que al día de hoy, con ciertas tecnologías que estamos trabajando actualmente, que a lo mejor no las sabemos exponenciar al 100%, obviamente ya han sobrepasado al BIM. Pero tienes toda la razón, no ha dado un resultado al 100 de lo que habíamos esperado, pero es una cuestión de mercadotecnia, porque en su momento van entrando los programas a los diferentes países y según el promotor del programa es como tú te vas adhiriendo al programa. Y eso es una cuestión de mercadotecnia ante todo y nos pasa a todos los despachos arquitectónicos, desarrolladores, etcétera, y es una problemática grande que la que estamos viviendo, pero es un factor que nos tenemos que de alguna manera incursionar, estar al día, traer nuevos talentos. Yo obviamente hablo a los chavos jóvenes, hoy en día les gira el chip de una manera extraordinaria y nos ayudan muchas veces a resolver y a hacer eficiencia en las cuestiones de tecnología. Pero definitivamente sí estoy totalmente de acuerdo que hay programas mucho más avanzados que dan mejores resultados. Es demasiada información, definitivamente. Y también te voy a ser honesto, esa demasiada información no se usa. Honestamente, se gasta. No se usa. Quiero ser honesto, porque muchas veces hay ciertos trabajos que se entregan a la mera hora y el constructor los hace a un lado y ya tiene su metodología y no le importa y sigue su metodología y no utiliza las herramientas que le damos como arquitectos o todas las ingenierías al constructor en su momento. Arquitecto, ¿querías decir algo? Sí, claro. A ver, acerca del BIM, nada más como, a ver, el BIM es una modalidad de trabajo, no es un software. Entonces, BIM, por sus siglas, es la abreviación de una dinámica de trabajo colaborativa en el que están implicados varios softwares. Y aquí me voy a un ejemplo. Recién tuvimos la posibilidad de trabajar en un proyecto de un hotel resort en la playa, que por la cantidad de edificios nos vimos en la necesidad de, por supuesto, implementar un programa de modelado. Lo interesante, ¿cómo se dio el BIM aquí? Bueno, pues yo esperaba que pudiera funcionar un poco como nos platicaba Gonzalo, que lo hacía muy bien, pero bueno, la cosa sucedió de una manera interesante. Los trabajos comenzaron antes, se empezó a ejecutar los trabajos, teníamos que trabajar una cubierta que era como una hojuela. La hojuela no la pudimos construir en el software de 3D, tuvimos que ir a un modelo paramétrico. Al mismo tiempo que estábamos consultando, trabajando con el modelo paramétrico, el cliente nos dijo que teníamos que cubrirla de palma. Entonces tuvimos que llamarle al palapero de Cancún para que nos ayudara a decir cómo iba a sujetar las palmas. Entonces, pues era… Y obviamente no sabía BIM.
No sabía BIM, claro, quedaba sorprendido de que le mostrábamos el chicharrón y bueno, entonces comprendí y dije, claro, pero es que el BIM es esto, es un trabajo colaborativo justamente con el que está ejecutando el trabajo, el señor de la palapa, que se las va a ver complicadas para pegar todas estas cosas sobre el impermeabilizante, que a ver quién va a ser el bueno que se va a aventar a hacer todo esto. Bueno, a lo que quiero ir con esto es que fue un salto y un choque fuerte, porque en nuestras condiciones de trabajo y con nuestra mano de obra intensiva con la que contamos aquí en México, pues tenemos que vernos las de los dos lados, con un software poderoso, potente, Revit, lo que quieran, diseño paramétrico, rhinoceros, o nos vamos con inteligencia artificial, hagámoslo, pero de todas maneras vamos a tener que pasar en un momento con el que ejecuta, el que trabaja el aluminio, el que corta el aluminio, ¿no? El que deja las anclas en la losa. Y ahí sí, entonces, pues nos hace pensar. Por eso yo creo, el BIM, yo creo que en sus ambiciones tan poderosas de querer planear todo, pues es difícil. Creo que ya me pasé, pero… Perdón que interrumpa, pero creo que voy a poner un ejemplo y lo dijiste ¿Querés el proveedor de Las Palmas? Bien lo de La ¿Querés Palma. cuál es el proveedor? Exacto, quiero el proveedor de La Palma. No, nos pasó algo muy curioso en el edificio de Telefónica en la Ciudad de México. Tiene una curvatura muy fuerte de prácticamente unos 60 a 70 metros de altura. Y necesitábamos, el tubular se hizo obviamente en procesos dinámicos, se sacó un modelo perfecto, etcétera. Llegó el herrero, se los juro, y no es broma, es real. Agarró y me dijo, Arqui, me dice, es que ¿para qué hicieron todo esto? Y le digo, ¿cómo? Le digo, si está increíble, ve el modelo, ve cómo se mueve, tienes todo el radio perfecto. Dice, deme 2 días y regresa a la obra y le voy a enseñar cómo lo vamos a hacer en mi sistema. La verdad nos quedamos un poquito y dijimos, adelante, una extraordinaria empresa de herrería. ¿Qué hicieron? La calle estaba prácticamente muy vacía y en la calle pusieron varillas, hicieron un trazo bien hecho en la calle, pusieron varillas y con calor fueron rodando el tubo. Me dice, este es mi sistema tecnológico de primera. Me dice, sus planos no me sirven de nada. Me dice, esto está perfecto y tengo todos los tubos igualitos y no necesito meterlos en una roladora. Y salió 4 veces más barato que mandarlo a una empresa, que lo rolen, llegue, lo chequen, lo pongan, y así lo hizo. Y todo el esfuerzo que hicimos en un proceso increíble que nos apasionó, no sirvió de nada. Así, literal. Pero esa es la gran mente humana y esa es la estrategia también que cada país se tropicaliza en su forma constructiva de diferente manera. Y no deja de ser digital porque fue hecho con los dedos. Increíble. No, y quedó perfecto. Honestamente, quedó perfecto. Sí, claro. Bueno, ¿ustedes trabajan así en MSH, con palillas? Mirá, lo hemos hecho de todo, así que gran parte de… Yo creo que hay algo que no se puede reemplazar, que es el tiempo, digamos, el know-how, ¿no? Solamente la gente que se equivocó sabe en dónde se equivocó y si sos lo suficientemente inteligente aprendés de esos errores y no los repetís. Correcto. Entonces, itinerar, y cuando digo itinerar es itinerar puertas adentro. Nosotros establecimos a partir de este 2024 la parte Lab, y Lab no es solo un nombre, MSH es una empresa de unas 70 personas, que también incluyen equipos de instalación, pero es también hablar con el operario que está al lado de una máquina porque él sabe cosas que vos no sabés. Él tiene el expertise de algún tipo de tecnología, de un chorro de agua, de un láser de tubos, de un láser de plano, de una conformadora, de cosas que vos no sabés y probablemente él pueda venirte con… Yo le llamo vectores de cambio, ¿no? Son los vectores de transformación, que son personas que las haces participar y probablemente te digan al pie de una máquina, digo, mirá, pasa esto y te lo muestro en plano. ¿Cómo lo resolverías vos? Y por ahí te aprendemos algo. Entonces, itineración puertas adentro, para que todos sean partícipes del proceso, e itineraciones puertas afuera. La he visto, la de los palillos en el piso, porque igual siguen siendo moldes, aunque vos vengas de rolado, porque rolamos, siguen siendo moldes válidos para verificar la morfología. Porque no hay otra manera de… y no nos queremos sorprender en obra, entonces nos sorprendemos en la planta y si hay una desviación… Se llaman plantillas, pero se siguen haciendo. Y es algo que por ahí venís con
toda la tecnología del mundo, por un momento cuando lo fabricás, probablemente algún detalle constructivo, de hecho muchas cosas nos reíamos las palmas, pero hace poco se hizo una obra de una doble curvatura metálica aluminio para un edificio que ya se inauguró, justo no pudimos estar en la inauguración porque veníamos para acá, que le dicen la tablet, es una tablet invertida donde hay dobles curvaturas de aluminio y se usó tecnología de ruedas inglesas, tecnología que tiene ya muchos años con las que se hacían antiguamente las carrocerías de autos, pero ese know-how es alguien que lo vio, que está en nuestro equipo y que dijo, che, nosotros podemos hacerlo así, sin tener que ir a hacer una matriz y escalarlo en volúmenes muy grandes. De hecho, parte de la digitalización, que fue una parte que no conté, estamos incorporando el uso de robots para deformaciones de piezas únicas, no repetitivas, ¿no? Por eso hacer esta itineración de la que contaron hoy Donatella y Arturo y que realmente ellos saben mucho mejor expresarla que yo. Yo hablo puertas adentro de la planta, pero poder comunicarse con un robot y hacer piezas únicas es como una experimentación que bueno, viene de la mano de facilitar temas que en última instancia va a ser entre nosotros, el arquitecto, el desarrollador y quien lo va, nuestro equipo que lo instala, ¿no? Pareciera como que la conversación se volcó hacia un tono un tanto negativo con respecto a la digitalización. Y yo al revés percibo bastante optimismo en que no estamos lejos de alejarnos un poco del CNC, de alejarnos del AutoCAD y acercarnos más al machine learning, que las máquinas aprendan. Y la inteligencia artificial nos está dando un ejemplo súper cercano, porque lo que yo mostraba hoy, los dibujos que me hizo la máquina, lo hizo en base a lo que sabe de mí. Si supiera más de mí, hubiera hecho otros dibujos. Y eso, ¿por qué no lo puede hacer una máquina? Porque una máquina no puede aprender a hacerlo de los palillos que hizo tu proveedor. Así que, en ese sentido, yo prefiero mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Creo que estamos bastante más cerca, pero aún así la intervención del hombre, como decía Jorge, y más temprano, es inevitable. Lo que tenemos que hacer tal vez es mudar nuestras destrezas. Aprendimos a manejar la pala y dejamos de hacer otras cosas, pero luego la pala fue superada. Y, ¿no? Hay un dicho que dice, el que solo tiene un martillo trata de ver todo como un clavo. Entonces, a lo mejor es cuestión de tener otras herramientas y usar esta digitalización como una tecnología, como una herramienta, pero que la maneja un hombre. Lo que da un poco de pánico es que a veces parece que no lo maneja el hombre. Sí. Sobre todo en el cine. Hay algo interesante. Recién salió publicado un libro que se llama La silicolinización del mundo. A propósito del libro que estaban otorgando hace rato, y es algo que me dejó pensando. Este es un pensador francés, Eric Sadan, se los recomiendo, pueden buscarlo. Es muy crítico acerca de la inteligencia artificial. Él sí ve un parteaguas y algo de peligro allí. Bien, el punto es que la silicolonización me recordó un texto de Rem Koolhaas, este arquitecto que escribió sobre la ciudad genérica, y en una de las partes de la descripción de la arquitectura que corresponde a la ciudad genérica, hace las siguientes observaciones muy a tono con el foro. Dice, la invención del muro cortina es lo que caracteriza la resolución de los edificios complicados propios de la posmodernidad. Principio número 1. Principio número 2. El silicón hace posible la extensión infinita de las fachadas, la silicolonización. Luego habla de los pegamentos y adhesivos. Hace posible la unión de materiales de manera exclusivamente utilitaria y no reflexiva. Me vino a la imagen Mies van der Rohe cuando resolvía las uniones y las esquinas de sus edificios. Otro principio más, cuando se habla de lo digital, se reemplaza el módulo por el parámetro.
interesante. Ya no solo se hacen módulos, se hacen parámetros de desviación. Otro aspecto que me llamó la atención, se habla ya no de fachadas en los edificios, sino de envolventes para los edificios. Y las envolventes van muy de la mano con la digitalización, pero la otra digitalización, no la de la factura, no la de los procesos, sino la digitalización de poder transmitir información visual en las pantallas. Más temprano estaba mostrándonos José de Artec este pequeño pabellón que está en Barcelona. Bueno, pues toda esta posibilidad de que la fachada pueda cambiar de color todavía sigue una inercia de lo estático. La arquitectura o los edificios todavía están inscritos, otra anotación más, en una lógica de la imagen fija, mientras que en las redes ya están, la imagen fija quedó atrás. Todo es con movimiento, imagen-movimiento. Los videos rápidos de 2 segundos, 7 segundos. El problema es la adaptación de los edificios a esta dinámica visual, la posibilidad de que las fachadas puedan adaptarse a esa movilidad y no que queden como meros soportes de una imagen que va cambiando. Otro punto importante del que me quedé pendiente de preguntarle a Jorge es ¿y qué pasa cuando los edificios están apagados? ¿Por qué eso que es iluminación natural no es parte de las competencias del diseño de iluminación? Es decir, la digitalización de las fachadas tiende a la iluminación artificial, a una vida nocturna de los edificios, que cuando están apagados aparecen de otra forma. En fin, bueno, ya hice aquí un tiradero con algunas anotaciones, contestando a tu pregunta. Sí, bueno, nos has dado comida para un buen rato, sobre todo lo de Rem Koolhaas, muy conceptuoso, ¿eh? Sí. Ahora, has mencionado esto del reemplazo del módulo por el parámetro, interesante y nos mueve las estructuras de todos los que hemos ido a la Universidad de Arquitectura, porque sí, digamos, es volver al arte, volver a la pulsión de arte, y esta sí es una herramienta útil para el arte, sí, el parámetro, y no el módulo que rigidiza, ¿no? Sí, sí, muy interesante, muy bueno, gracias. ¿Quieres agregar? Puedes utilizar módulos paramétricos, ¿no? También una combinación entre los dos. Pero déjame nada más hacer hincapié en algo muy importante que dijo Gonzalo y lo tenemos latente, que dentro de este tipo de tecnologías, yo creo que lo más importante es el tiempo, que no hemos hablado del tiempo. Todo inversionista, cuando ve este tipo de tecnologías y ven Instagram y esto, señores, hoy en día no tenemos paciencia, ¿ok? Todo lo queremos ya. El Rappi, el café, la comida, la casa, el proyecto, nadie tiene paciencia. Entonces, muy bien lo dijo Jorge, 36 semanas o 40 semanas en hacer un proyecto, otras 20 semanas en lo que te paga el cliente, ¿no? Más o menos. Pero eso no lo pusiste, lo deberías haber puesto, creo que es importante. Que libere el cheque. Que libere el cheque, claro. Y que pase perfectamente otras 20 semanas. Pero yo creo que el factor importante y como desarrollador es lo que quiero. Estoy buscando algo rápido, bonito y que entre dentro de mi cuestión financiera para que tenga una TIR correcta dentro de mi negocio. Y eso es lo que queremos en la tecnología y eso es lo que esperamos como desarrolladores que los arquitectos o diseñadores nos den a cambio. Y este tipo de tecnologías es una plataforma o una herramienta para poderlo conllevar a lo mejor, no a un 100% porque es mentira, porque siempre hay detalles y errores y cosas que no se captan bien desde el desarrollador, el programa, el arquitecto, etcétera, etcétera, pero creo que es un factor muy importante para meterlo en la ecuación. Voy a poner ejemplos de nosotros. Como arquitecto, y voy a hablar también como desarrollador, primero como arquitecto, grandes empresas o desarrolladoras venían con nosotros y te decían, oye, tengo un terreno tal y estúdiame las diferentes variantes que hay, estas son las restricciones, dime si puedo hacer 3, 4, 5 pisos, 2 edificios, un edificio, 4, 5. Hoy en día, métanse a Architecture,
metan las coordenadas, metan los datos y en 20 minutos van a tener el resultado. Y desarrolladores me lo han dicho, Jorge, es que eso ya no te lo quito de la fórmula. El desarrollador ya llega con el arquitecto y le dice, eso es lo que quiero, sáquele el mejor funcionamiento y sáquele la mejor estética y estúdiame todas las condicionantes de fachadas, sostenibilidad, etcétera, que puedas lograr. Y eso es un poco la herramienta de cómo conllevar correctamente el programa. Porque hoy en día, y nos espanta, yo la primera vez que lo vi, me quedé petrificado y dije, pues voy a empezar a abrir una tienda de café o me voy a dedicar a otra cosa porque como arquitecto no hay futuro. Como hacker. Exactamente, eso sí tienes toda la razón. Entonces, la verdad sí me puse a temblar, pero como bien lo dijo Bill, todo lleva una metodología, todo lleva un balance, todo lleva una tropicalización dentro de tu línea de diseño que quieras hacer y yo no lo descarto, sigue siendo una magnífica herramienta de trabajo que te lleva a un resultado con un alto porcentaje mientras lo hagas con responsabilidad y todos se alineen con esa misma técnica o parámetro que estás haciendo para llevar un proyecto a buen término. Sí, coincido 100%. Ahora, me hace pensar un poco en una analogía con la educación. O sea, ¿qué función tiene hoy día un maestro? Si los chicos en una pantalla tienen toda la información, ¿qué sentido tiene enseñarles que América se descubrió en 1492? O sea, ¿para qué se prepara un maestro para dar la información que la tienen disponible rápido, cuando quieran, donde quieran? Entonces, hay que aprender. Dijiste vos la palabra que para mí es clave de esta mesa, es aprendizaje. No hay que, como dicen en Chile, no hay que quitarle el poto a la jeringa y hay que dedicarse a aprender. Hay que dedicarse a aprender estas destrezas que a lo mejor mañana son obsoletas, pero sí o sí hay que pasar por el Forte para llegar al Tesla. Es así. Y creo que en cuanto a la digitalización hay que ir aprendiendo estas destrezas y lo que hay que hacer es lo que para mí es el destino de los maestros de mañana, no sé los de pasado mañana, es enseñarle a pensar a los chicos, enseñarle a cuestionar. Creo que por ahí se tiene que orientar hoy en día la educación y con nosotros tenemos que aprender nuevas destrezas, a pensar de otra manera, despreocuparnos de cómo se calcula el valor U de una pared, porque se hace en segundos hoy, cualquier aplicación lo tiene. Y gracias a la industria hay herramientas digitales que nos dan muchísima información. Hoy veíamos esta herramienta de Vitro que moviendo el cursor podías comparar dos tipos de vidrio, dos colores. Eso, yo empecé a dibujar con regla paralela, lápices y lapiceras. Para mí ver eso es fenomenal. Entonces digo, ok, todo eso lo dejo acá, como decía un gráfico tuyo, o tuyo creo, no sé, y me dedico a otra cosa, porque eso ya alguien lo está haciendo por mí. Y lo importante es que yo sepa que está y que lo puedo usar, ¿no? Gonzalo. No, o qué uso alternativo se le puede encontrar, ¿no? Cuando uno ve esa tecnología, el uso de radiación, a veces las empresas de software, hace muy poco han venido a ofrecernos plugins nuevos para software. Saben que somos usuarios intensivos de algunos tipos de software, sobre todo de diseño industrial o de ingeniería, a traernos ensayos predictivos de túnel de viento. No reemplaza la ingeniería civil, pero sí acorta una cantidad de itineraciones que podemos tener con respecto a lo civil y son aplicaciones o plugins que están desarrollados para otro uso y si ellos ven que hay algún contacto o algún paralelismo con lo que hacemos nosotros, vienen y lo proponen porque saben que estamos todo el tiempo a la búsqueda de cosas nuevas. Pero yo creo, no coincido en que hayamos hablado negativamente, es algo que es innegable. La tecnología está para quedarse y va a avanzar más rápido de lo que nosotros podamos entenderla. Eso es así. No puedes pelear contra eso, tenés que adaptarte, tenés que ponerle sus límites, pero no la veo negativamente, no, al revés. Ha cortado muchos tiempos de itineración. Lo que no puede acortar hay determinados tiempos físicos de montaje y de ejecución, lo que tú hablabas, y la inmediatez, sobre todo de generaciones más jóvenes que nosotros, que piensan que algo pasa
en segundos y, bueno, y lleva tiempo, ¿no? Porque desde lo digital a la ejecución hay un tramo y que desde ver un desarrollo a ver una obra ejecutada. Yo creo en que ahí un punto. hay que poner el foco, hay que mirar eso, no sé, paredes que se autoconstruyan. ¿Cómo? Hay que poner el foco en la ejecución y en la fabricación, que son, creo, las dos áreas que están más atrasadas en esta digitalización. Son porque hoy día como que no te puedes escapar del señor que con un láser tiene que ir a la obra y marcar. Pero si lográsemos mandar paneles que se instalan, no sé cómo, a lo mejor estoy en ciencia ficción, pero así se empieza. Cuando vi Terminator pensé que era ciencia ficción y no, acá está. No, en el MIT ya han desarrollado unos robots que se van autoconstruyendo. Les recomiendo que miren a todos la página de Neri Oxman del Media Lab, que tiene hecho unas cosas fantásticas, reales y concretas, que todavía no sé cómo usarlas, pero tengo estructuras que se construyen solas, ¿eh? Y van a ver los videos y están y se pueden ir y tocar. Vamos a abrir un poco el diálogo. Creo que nadie quiere hablar, nadie tiene preguntas. Hay un montón. A ver, el microfonero, por favor. Lo que pasa en el micrófono, para todos los que son de la Ciudad de México, yo creo que no hay mucho que preocuparse, porque si un proyecto tarda 36 meses, por más rápido que lo hagas, Semanas. o más, ¿qué importa si las licencias tardan 2 años? Entonces, pues, ¿qué prisa hay para hacer el proyecto? Depende. Podemos esperarnos. Si es para el aeropuerto, no. Sí. Buenas tardes. Adelante. Muchas gracias. Preséntate, por favor. Fernando Márquez, de la empresa Covertec, recubrimientos para todo tipo de especialidades. Primero que nada, felicitarlos. Me parece que fue un diálogo sumamente elocuente, sumamente congruente, muy balanceado entre los pros y contras. Y una felicitación de entrada por esos argumentos tan muy bien planteados, muy bien sustentados. Sin embargo, en esta ocasión quisiera enfatizar un poquito más como la pregunta hacia Gonzalo, porque me llamó particularmente mucho la atención cómo es que enfocas mucho la asistencia de esta realidad aumentada para resolver tus procesos industriales en tu planta. Es decir, de repente estamos, digamos, muy acostumbrados o familiarizados con la tecnología disponible, los Sketch y todos esos temas de Revit, todo este tema que comentaba Jorge. De alguna manera ya hay cierta, digamos, proceso de digerir todas esas tecnologías a los procesos proyectuales. Sin embargo, la parte de la manufactura, que es lo que dice el arquitecto Bill, ¿no? Que es donde de repente sucede la magia, ¿no? Las máquinas, la herramienta, el trabajo del artesano, el desarrollo de las plantillas, etcétera. Quisiera nada más un poquito, Gonzalo, si nos puede retroalimentar, ¿cómo es que desarrollaste esta gestión de esta realidad aumentada para llevarla o materializarla en campo en tu taller? En realidad fue un ejemplo. No quiero que lo tomes como fue un ejemplo de un ensayo que hicimos nosotros para intentar entender cómo montarlo luego en el destino final, que era dentro de una cueva. Porque el objetivo de Riwaldi en Argentina era que lo montara mano de obra local. Entonces teníamos que indicarle a la gente no especializada cómo rearmarlo y no le podemos decir ni siquiera realidad aumentada porque en realidad fue en serio un ensayo. Fue como un extremo de mostrarles cómo funciona un CNC de un láser, un CNC de una máquina punzonadora o de un corte de tubo o un chorro de agua. Puede ser atractivo para verlo, pero es algo como común, ¿no? La interacción, un chorro de agua sin la digitalización es más que nada un pisapapel. No sirve absolutamente para nada. No hay ninguna manera posible que nadie lo... Tuve etapas en que programé CNCs y los CNCs que hay ahora tienen tantos parámetros que son imposibles de programar. Es como programar un centro de mecanizado. Pero no nos quisimos meter ahí, sino en realidades aumentadas que se utilizan para otra cosa, cómo nosotros podemos aplicarla y es meramente un ensayo. No es que es algo que tenemos muy desarrollado, lo mostramos como un ejemplo de estamos investigando esto y eventualmente en muy poco tiempo nosotros podríamos mandar este tipo de tecnología a una obra para quien está montando vea la morfología de una pieza, porque son típicos errores de montaje.
vea la morfología de una pieza y no la ponga en el lugar errado, porque imagínate, hoy a la mañana, cuando presentaron los chicos, presentaron un interior de una arena que tiene 7.000 piezas por lado. Son todas distintas. No hay ninguna manera física de poder cargar 7.000 programas distintos a un CNC, que son punzonadoras electrónicas, servoasistidas. No hay ninguna manera. Entonces, si alguien pone en el lugar errado una de esas 7.000 piezas, se va a dar cuenta el arquitecto cuando entre, la mire y diga, esa está mal. En eso es la asistencia, pero es un ensayo. No lo tomen como, no, estamos trabajando con realidad aumentada en la obra, era simplemente mostrar que fue como el lineamiento que nos dictó Bill, pero es eso. ¿Sí? No sé si te contesta la pregunta. Podíamos mostrarte 1000 ensayos de digitalización, este era un caso en que ensayamos esto. Y otra pregunta, dos Sí. preguntas más. Ok, Y cerramos. concuerdo con el comentario anterior, la verdad es que una mesa muy interesante. Me llevo la pregunta, ¿qué queremos como arquitectos? Definitivamente, para reflexionar, la pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo sugieren en este entorno de la digitalización, cómo sugieren lidiar con la facilidad del acceso de los clientes a herramientas de diseño arquitectónico mediante aplicaciones de inteligencia artificial? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo sugieren ustedes que lidiemos con esa facilidad que ahora tienen los clientes de manejar herramientas de diseño arquitectónico? A ver, Contesta ¿se Jorge escucha? Gordillo. sí. A ver, la mejor manera es haciéndolo tu cómplice, pero no lo tiene que saber. Los arquitectos vendemos mitos, construimos mitos. Les recomiendo un libro de Roland Barthes que se llama Mitologías. ¿Cómo se construye un mito? Entonces, llega el desarrollador y nos dice, quiero esto. Bueno, el tema es saber cómo inducir al cliente a que se tiene que educar igual que nosotros. Estamos en un proceso de capacitación, pero no se lo puedes plantear así. Tienes que saber llevarlo e hacer una iniciativa. Mira, el trabajo del arquitecto es como Jack Sparrow. Tiene una brújula que no sabe a dónde va, pero hay que subir e iniciar el viaje, porque si no, no se hacen los proyectos. Necesitamos hacerlo así. Entonces, claro, el cliente va a llegar y te va a decir todo esto, pero es como cuando te dicen que tienen un nuevo material muy de alto desempeño o que tienen al tío que le hace la estructura y que le baja un 30% menos, y todas esas son variables que siempre están y que siempre van a aparecer. Lo importante es cómo poder iniciar con esto para hacerse las preguntas. Ahí está el punto. Tienes que hacerte las preguntas pertinentes y saber involucrar a tu cliente. En ese momento eres parte del equipo. Si no tienes esa capacidad, esa lectura, ese olfato de involucrarte con tu cliente, muy difícilmente lo vas a poder, pues es una barrera. No, este señor ya sabe lo que quiere, ¿para qué me contrata? No, por eso mismo quiero que me contrates, porque sabes lo que quieres, porque te has dejado de hacer un montón de preguntas pertinentes a tu caso. Déjame acompañarte a hacerte las preguntas, porque yo sí me las quiero hacer y quiero que seas mi cliente preguntón. Ahí, por supuesto que hemos tenido infinidad de esos casos, hemos tenido, y algunos no nos responden y otros sí, pero parte del asunto aquí es, ¿cómo te puedo decir? Seducir para pasar de la afirmación a la pregunta. La potencia del proyecto no es su resolución, la capacidad de generar preguntas y de garras abiertas. Claro. Por eso Gonzalo está redundantemente haciendo plantillas y implementando un software y ahora va a hacerle así. Claro, por eso, no es un ejemplo, no está cerrado el ciclo. Bueno, yo creo que es por ahí. 100%, suscribo 100%. A ver, la última pregunta. Hola, buenas tardes. Soy Humberto Vital, vengo de Mérida, represento la Gerencia Nacional y de Proyectos en México y en Latinoamérica. Son dos, una es sugerencia y la otra sería mi pregunta más técnica. La sugerencia, primero, este tipo de eventos son interesantísimos, fachada, todo lo que se refiere a fachadas y el mundo del vidrio y la cancelería es hermoso. Sin embargo,
Lo que sí notamos todo el tiempo es que en las universidades de arquitectura, ingeniería o de diseño no hay materias que dirijan este enfoque. Todo se aprende o se canaliza una vez que terminaron y se enfrentan a la fachada o al cancel y recurren, como bien mencionaba uno de los Jorges, pues al aluminiero, al instalador, al integrador, y pues se queda muy limitado ahí. Incluso es un área muy, muy interesante de oportunidad laboral, pero no lo existe, por lo menos en todo México no hay en ningún semestre que se maneje esta situación. Tuve la oportunidad con Jorge Arditi de estar en tu evento, en La Haya, que fue en la universidad. Hubo mucho joven allá, muy interesante, pero sin embargo no se ha desarrollado aún en México. Más bien ahí la sugerencia sería, por favor, a través de su vínculo, que lo transmitan a las universidades y ya es necesario que entre este sector del vidrio, la cancelería, al mundo de las carreras profesionales en este sector. Porque hoy, la verdad es que nos vemos siempre las mismas caras cercanas, pero qué padre sería que hubiera muchachos, chicas acá, aprendiendo más de lo que ya tuvieron en la universidad. Y les voy a dar un ejemplo, ahí viene mi pregunta técnica. Yo tuve ayer, tenemos que cerrar. Consecuentemente, 2 reuniones. Y todas las reuniones fueron los arquitectos que rondan alrededor de 30 años. En una me especificaban, los que conocen el sector, un vidrio Duoven para Tulum, Duoven de 6 milímetros total. Los que conocen del sector saben que eso no es factible ni se puede. ¿Ok? Arquitectónicamente, pues bueno, simplemente no se puede ese vidrio. Entonces, obviamente hubo que asesorar y platicar y enfocar hacia dónde debe ir. Ya se retomó el tema y hay que darle la vuelta. Pero ya habían avanzado especificando un vidrio Duoven 6 milímetros. Segundo tema, y que es muy recurrente, ahí es donde va más a lo de fachadas. Sobre todo, que coincide más en hotelería, en costa, a lo de pura costa, ahorita que estemos el tema anticiclónico, y en condominios. Todo lo que es cercano a mar, sabemos que estamos con efectos, pues desafortunadamente por causas naturales, pues cada vez nos debemos prevenir y prevenir más. Pero en muchos de los diseños que llegan, siempre tenemos que corregir porque mandan alturas de 330 o más. Y además de que las mandan así, quieren que resistan 300 kilómetros por hora. Entonces, pero ya se hizo un diseño arquitectónico con esas medidas y nosotros tenemos que corregir para que tenga que poner intermedios y decir, no puede ir, está padrísimo tu diseño, es muy claro, muy limpio, pero no puede ir. Dando las razones. Bueno, perdona. Además del aprendizaje, hace falta que contraten a un consultor de fachadas. Exacto. Dicho sea de paso. Totalmente. Necesitan a Bill y necesitan a Millet. La pelota en el punto penal. Tarjetas en la entrada, ¿no? No, Bueno, gracias, Humberto. En el tiempo nos hice está... la pregunta. Sí. Bueno, está delicioso este diálogo, pero hay que pensar que sí, estamos sigue. pasados como 20 minutos o más. Sí, sí. En algunos países ya son las 7, 8, en Europa no quiero ni saber. Así que, pero la verdad es exquisito. Son ¿Me dejas nada más músicos. decir algo rapidísimo? Que Sí. creo que lo de las universidades tienes toda la razón. Y no nada más esto, deberíamos de invitar a las universidades a este foro, muy interesante, pero te lo voy a concretar en 2 cosas. Yo comparo a las universidades con los bikinis. ¿Qué carajos tiene que ver una universidad con un bikini? Muy sencillo, las 2 cubren lo necesario, pero no enseñan lo más importante. Entonces, así de sencillo. Muy buena.